Bueno, este es uno de los lujos, de los privilegios que tienen a veces los periodistas, poder contar y poder hacer un programa, poder hacer una entrevista e informar justamente en sitios como este. Estamos en la Capilla del Espíritu Santo, recién restaurada después de 4 años de trabajo en la Santa Catedral, en la Mezquita Catedral, y en donde nos van a hablar de la importancia de la conservación del patrimonio y de la relación de todo ello con el mundo cofrade. De ese gran esfuerzo y de esa gran responsabilidad que tienen las hermandades con su patrimonio artístico. Acompáñenos porque no tiene desperdicio este programa que hacemos desde la Mezquita Catedral, aquí en el Palco. Cuatro años de trabajo. Es verdad que yo no estaba aquí, ¿no? Porque yo me incorporo a la catedral simplemente desde hace unos meses, desde octubre, donde Demetrio me nombró canónigo y bibliotecario archivero adjunto y un poco responsable también de las actividades estas culturales que plantea la catedral, ¿no? En el Foro Ocio. Es verdad que han sido años de mucho trabajo, especialmente para los restauradores, pero ha sido también una alegría, ¿no? Ver cómo el trabajo de tantos años, de tanto esfuerzo, de tanta dedicación, de tanto estudio, sí. Porque no hay que olvidar que no se empieza a restaurar una capilla así por las buenas, sino que se hace un estudio histórico, artístico, de materiales, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, es un trabajo a medio y largo plazo y cuando tanto esfuerzo da un fruto tan brillante, ¿no? Como el que podemos contemplar en la Capilla del Espíritu Santo, la verdad es que llena de satisfacción. Bueno, no hay que olvidar que este edificio tiene 24.000 metros cuadrados, sí. Tiene cientos de miles de tejas, tiene 800 columnas, es decir, estamos hablando de un edificio descomunal, grandioso, ¿no? No solamente por su importancia histórica y artística, sino también por su tamaño, ¿no? ¿Y eso qué es lo que hace? Pues que constantemente sea necesario ir revisando, ir restaurando, ir trabajando en la conservación de piezas que muchas de ellas son muy frágiles, muy exquisitas, y sobre todo muy antiguas, ¿no? Entonces, claro, digamos que hay una especie de lista de espera, ¿no? Se va analizando, se va mirando qué es lo que es más urgente, qué hay más necesidad. La catedral tiene un equipo importante de mantenimiento que están siempre pendientes de todo. Entonces, pues claro, digamos que no hay nada en ruinas, podríamos decir, ¿no? Gracias a Dios, gracias a ese trabajo de mantenimiento y de control, pues el edificio se encuentra en un estado realmente admirable, ¿no? Pero sí es verdad que una capilla como esta, que llevaba pues desde el siglo XVI que se construyó, pues era necesaria ya esa intervención, por así decir, integral, ¿no? No simplemente esas pequeñas obras de mantenimiento, sino una labor integral de conservación, restauración y de devolución del primitivo esplendor, ¿no? Que podríamos decir, ¿no? Entonces, podemos verlo por las fotos. Ha cambiado mucho porque había sufrido una repintura, por así decir, ¿no? Sí. Seguramente por conservación, etcétera, pero claro, eso había eliminado el oro. Cuando se produce la limpieza y aparece el oro y se restaura la policromía, incluso algunas pinturas que podéis ver arriba, ¿no? Que estaban perdidas, pues perdidas, me refiero a ocultas, ¿no? Sí. Porque se han podido recuperar, ¿no? Pues la verdad es que el cambio ha sido muy radical, ¿no? No es que estaba en mal estado, pero sí es verdad que la restauración le ha devuelto un esplendor.
Hay que entender que en cada época los restauradores han hecho lo que han entendido. Es decir, nosotros tenemos hoy día una visión y unos conocimientos que ya nos dan realmente mucha perspectiva y muchas posibilidades. Lo que no quiere decir que dentro de 10 años las cosas que nosotros estamos haciendo ahora pues no puedan ser mejoradas, por supuesto que sí, ¿no? Eso es una técnica, las técnicas de restauración pues van evolucionando. Entonces, durante un tiempo pues también se han entendido una serie de intervenciones que hoy día no haríamos, ¿no? Como es por ejemplo eso, ¿no? Lo de la pintura en la piedra, que porque habría que poner, en fin, eso ya son los expertos, ¿no? Los que nos lo pueden decir, ¿no? Pero sí es verdad que eso había ocasionado algunos daños, ¿no? Había ocasionado algún deterioro en la piedra, precisamente porque es un edificio muy cercano al río, donde hay mucha humedad y donde es necesario que esa humedad pueda salir al exterior para que no haga daño a los materiales. Bueno, realmente es una capilla renacentista, ¿no? Una capilla renacentista, pero es verdad que tiene una serie de tradiciones góticas en la bóveda especialmente. Eso lo estudió un gran arquitecto, don Fernando Checagoitia, ¿no? En esta catedral eso no es nada extraordinario. En esta catedral que tiene tantísimos siglos y donde contemplamos esa evolución de estilos artísticos pues continuada, ¿no? Pues realmente eso no es nada raro, ¿no? Aquí hay un punto de la catedral que yo siempre llevo a mis amigos y donde uno simplemente de una mirada de arriba abajo pues puede contemplar 8 estilos artísticos, ¿no? En una sola mirada, ¿no? Aquí estamos contemplando un arte renacentista, una arquitectura renacentista con tradición gótica sobre todo, ¿no? Y luego pues sí es verdad que ha habido pequeñas intervenciones posteriores, pero fundamentalmente es un estilo renacimiento purísimo y bellísimo. Volvemos a lo mismo, ¿no? Estamos en un edificio tan complejo que aquí tenemos que contratar un ejército, ¿no? A un ejército que cada uno de ellos pues se dedica a una cosa, ¿no? Y es verdad porque tenemos por una parte arquitectura, es decir, hay que pensar en los empujes, hay que pensar en las bóvedas, hay que pensar en los cimientos, pero tenemos que pensar también en escultura, ¿no? Por todos los relieves, por las imágenes, y tenemos que pensar en pintura y en rejería, ¿eh? Porque no hay que olvidar que la reja que tenemos a la espalda es una de las mejores rejas de la catedral, ¿no? El hierro y el oro. Es decir, tenemos que pensar en un equipo multidisciplinar que sea capaz, bajo una dirección evidentemente, ¿no? Que ha sido el caso de doña Anabel Barrena, pues un equipo que sea capaz de atender todas las necesidades. Es curioso porque se veía esa zona, ¿no? Se pensaba al principio que iba a ser una ventana ciega, ¿no? Pero no, parece que desde el principio, como demuestran las pinturas, ya se habían colocado esos profetas. Son muy comunes, ¿no? La colocación de esos personajes del Antiguo Testamento, porque no hay que olvidar que para nosotros el Antiguo y el Nuevo Testamento son la misma palabra de Dios revelada, en el Antiguo Testamento como prefiguración, como profecía, y en el Nuevo Testamento como cumplimiento, ¿no? Por eso Jesús es el hijo de David, ¿no? Es aquel a quien tienen por profeta, ¿no? Entonces toda la presencia de esos antiguos personajes del Antiguo Testamento pues tiene mucho sentido. Yo creo que a lo que todos a los que estábamos acostumbrados a ver la capilla,
Lo que más nos ha sorprendido ha sido cuando se ha retirado el cuadro del bautismo de Cristo, que estaba en la zona central donde ahora está el sagrario y esa especie de arquitectura fingida, ¿no? Pues que haya aparecido precisamente eso, ¿no? Es decir, eso estaba oculto bajo un cuadro, muy oscuro por cierto, y que le daba pues, un aspecto pues, muy convencional al retablo, ¿no? El retablo no es cualquier cosa, ¿no? Si a cualquier cordobés eso le puede sonar, ¿no? Como nos recuerda muchísimo a la portada de la iglesia de San Juan Bautista de Hinojosa del Duque, ¿no? Es decir, el mismo esquema, la hace el mismo arquitecto y es exactamente el mismo esquema aunque con otras proporciones, ¿no? Esas columnas dobles, los laterales, los arcos, etcétera. Es decir, un estilo de renacimiento precioso, ¿no? Entonces, claro, al retirar el cuadro ha salido esa arquitectura fingida, ¿no? Eso es lo que se conoce con el nombre de trampantojo, ¿no? Es decir, es una especie de recurso ficticio a través de las proporciones, juego de perspectiva, ¿no? Y no es muy frecuente, ¿eh? No es muy frecuente. En Italia sí, por ejemplo, en Roma pues hay perspectivas de Borromini, cosas así muy espectaculares, ¿no? Que en apenas 2 o 3 metros hacen una especie de arquitectura fingida. Pero aquí en Córdoba no era eso tan frecuente, de hecho es muy escaso, ¿no? El caso de trampantojos y de este tipo, ¿no? Entonces eso nos ha sorprendido a todos muchísimo, esa presencia. No hay profundidad, no hay profundidad, es lo que podríamos decir, ¿no? Es un efecto óptico, sí. Es un juego que hace el arquitecto pues a base de proporciones muy bien pensadas, muy bien medidas, que permiten que a cierta distancia dé la impresión de que hay una especie de capilla o de nicho, ¿no? Que realmente no existe, ¿no? Que es plano. Sí, digamos que hay que hacer las cosas bien, ¿no? Es decir, durante mucho tiempo nuestra intención ha sido conservar, con muy buena intención, ¿no? Pero a veces poniendo las piezas en manos de personas que no estaban capacitadas, ¿no? Aficionados, muchas veces personas de muy buena voluntad. Tenemos algunos ejemplos, ¿no? Que incluso salieron a los medios de comunicación nacionales e internacionales en España, ¿no? Que no queremos recordar mucho, pues porque estaba la buena intención, el buen deseo, ¿no? De conservar, pero quizás no se pensaba tanto en los medios adecuados. En eso el Obispado de Córdoba, como toda la diócesis de España, pues está trabajando para que se haga unas restauraciones con garantías, ¿no? Y ahí evidentemente entran nuestras cofradías. Las cofradías son pues las grandes garantes de la conservación del patrimonio muchas veces, es decir, cuando en muchas ocasiones han ido desapareciendo por muchas razones, piezas, etcétera, las cofradías han estado manteniendo patrimonio, y no solo manteniendo patrimonio, sino creando patrimonio, ¿no? Es una cosa que no podemos olvidar, ¿no? La cofradía como generadora de arte, ¿no? Y yo creo que cualquier persona que salga a la calle, si Dios quiere el año que viene que podamos tener Semana Santa con pasos en la calle, pues lo puede apreciar, ¿no? El arte en la calle, ¿no? En la calle y en la iglesia, ¿no? Porque durante todos los 364 días restantes las piezas y las imágenes benditas están en las iglesias, ¿no? Entonces yo creo que ahí todos tenemos que trabajar en eso, ¿no? Las cofradías como parte de la iglesia, pues todos trabajando en la conservación del patrimonio, pero ya digo que las cofradías en eso han sido muchas veces ejemplares, ¿no? Ejemplares porque el amor que le tienen a sus titulares son los que hacen que quieran tenerlo en las mejores condiciones posibles, ¿no? Y con los mejores atributos posibles, y los mejores guiones y candelerías y tal, ¿no? Y por eso han sido generadoras de arte y yo creo que todos tenemos que estarles agradecidos, ¿no? Bueno, en primer lugar, el Foro Ocio es realmente una institución moderna, ¿no? Se creó hace apenas unos años, ¿no? Pero eso no quiere decir que la Iglesia Catedral no haya estado siempre al lado de sus cofradías, ¿no? Y de hecho, antes de que la existencia del Foro Ocio ya estaban algunas hermandades que acudían, hacían su estación de penitencia en la catedral. Esa vinculación es íntima, ¿no? Por así decir, ¿no? Somos hermanos de la misma familia, ¿no? Somos todos de la misma familia, ¿no? Entonces ahí la catedral pues siempre va a estar abierta, ¿no? Y el Foro Ocio siempre abierto a la colaboración con las cofradías, con nuestras hermandades, pero también teniendo en cuenta que estamos saliendo de una pandemia, ¿no? Es lo que no podemos olvidar, ¿no? Esa prudencia a la hora de establecer actos, actividades, etcétera, ¿no?
Hace poco tuvimos la celebración del Corpus, que ha sido un verdadero éxito, ¿no? Porque además las cofradías, como siempre, ¿no? Estuvieron presentes, y no solo presentes, sino formando una parte integral. Es decir, que el Corpus Christi y las cofradías, digamos que van íntimamente unidas, ¿no? Ellos son los que representan, por así decir, al pueblo cristiano, ¿no? En todas esas vocaciones y en todas esas devociones, ¿no? que están marcando nuestro pueblo cristiano, ¿no? De tantísimas imágenes preciosas y benditas que tenemos en nuestra ciudad, ¿no? Entonces, digamos que estamos un poco esperando a ver cómo podemos ir desarrollando las actividades, muchas de las cuales se tuvieron que suspender por la pandemia, ¿no? Otras se han podido mantener. Algunas de ellas, como el Congreso de los Mozárabes, pues se han podido celebrar, ¿no? Con muchas cautelas, con muchas distancias, con mucho gel hidroalcohólico, con mucha mascarilla, ¿no? Pero digamos que lo que podamos hacer, lo vamos a hacer, ¿no? Y en eso la catedral siempre va a estar, y el Foro Osio siempre abierto a la colaboración con toda la hermandad de cofradías, no solo de penitencia, sino también de gloria, no lo olvidemos. Pero ahora os voy a invitar a otra cosa, a las cofradías, a los miembros de las cofradías, no solo la Junta de Gobierno, no lo olvidemos, ¿no? Que también es verdad que a veces son los que llevan todo el peso de la cofradía, ¿no? Ese pequeño grupito ahí aguerrido que está luchando por mantener la bandera bien alta, ¿no? El estandarte, ¿no? Pues que venir a la catedral no es solamente un día, ¿no? Que es un día, verdad, glorioso, el día de la estación de penitencia, sino que la catedral es el templo madre de la diócesis y que está ahí en vuestra casa. Y que además tenemos un edificio catedralicio de tal porte, ¿no? Nuestra antigua mezquita con tantísima historia y tanto arte, que merece la pena que todos los cordobeses, no solo de la ciudad, sino también de los pueblos, pues vengamos aquí a la catedral a contemplar, a admirar, teniendo en cuenta que además, como sabéis, los cordobeses no pagan entrada, ¿eh? Tengo media horita en Córdoba, me voy a la catedral, ¿no? Y voy a ver una capilla, ¿no? O voy a ver tal cosa. Especialmente ahora, la capilla del Espíritu Santo recién restaurada, merece la pena. Que Dios bendiga a todos. Bueno, salimos de la mezquita catedral y no crea que hemos dejado de hablar hoy del patrimonio artístico, de cómo recuperarlo y de cómo mantenerlo, porque nuestro prioste de guardia, nuestro amigo el doctor en Historia del Arte, Francisco Mellado, tiene mucho que decirnos al respecto. La priostía se viene hoy de nuevo a la Iglesia de la Merced para hablar un poco sobre la restauración del patrimonio, en este caso del patrimonio cofrade. La Iglesia de la Merced sabe mucho de restauración, puesto que ha estado más de 40 años restaurándose desde aquel fatídico incendio del año 1978 que redujo a ceniza el retablo mayor del templo. Desde entonces, a lo largo de casi 40 años, distintas escuelas taller han ido restaurando la iglesia y a la vez ha ido creando un vivero de artistas, de artesanos, algunos de ellos se dedican a la creación y otros también dedicados a la restauración. Como todos sabemos, las imágenes titulares de una cofradía pues es el bien más preciado que tiene cada institución. Por ello,
a la hora de restaurar estas imágenes con el paso del tiempo se van a deteriorar. Sobre todo tenemos que tener en cuenta que son imágenes que tienen mucho contacto manual, ¿no? Hay que subirla a un paso, bajarla, montarla en un altar de culto, y esto hace que las imágenes pues sufran este movimiento continuo y por lo cual se deterioren. Son faltas, desprendimientos de policromía, ensamblajes y demás. De ahí que las cofradías pues a lo largo del tiempo se han ido preocupando para que estas imágenes se puedan tener un futuro, se puedan conservar y puedan estar en estado perfecto de conservación para garantizar el culto continuo a las imágenes. En un principio estas restauraciones, como todo, las cofradías acudían al imaginero, acudían a la persona que tenían más cercana para restaurar las imágenes. Poco a poco esto ha ido cambiando y hoy en día la mayoría de ellas ya se inclinan hacia buscar un restaurador profesional, una persona cualificada que haga pues, un estudio radiológico, un estudio de los pigmentos para saber cuáles son los daños que tienen estas imágenes. La última de las imágenes que está en proceso de restauración, así a nivel de la Semana Santa de Córdoba, es la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno rescatado, que fue hace unos meses retirado del culto y se encuentra en el taller cordobés de Regespa, donde va a ser sometido a una intervención durante los próximos meses, estando prevista la llegada de la imagen en el mes de noviembre. Aquí la imagen del rescatado, tal y como informaron en su momento los restauradores, se ha procedido a un estudio previo y luego ya pues se va a intervenir pues cada una de las partes afectadas. Así ocurrió también con la imagen de San Rafael, que también fue intervenido por este taller, la imagen de la Virgen de los Dolores, Nuestra Señora de las Lágrimas en su desamparo, y que, como ya digo, fue en este taller de Regespa donde han sido tratados con todos estos cuidados que se tratan pues como auténticas obras de arte. Otra de las imágenes que también fue intervenida hace algunos años fue la imagen del Santísimo Cristo del Remedio de Ánimas y la Virgen, la Madre de Dios las Tristezas, la Virgen la imagen del Remedio de Ánimas, que fue restaurada por Ana Infante de la Torre. Esta restauración fue bastante interesante, puesto que gracias a la restauración de la Virgen se eliminaron todas las capas de pintura que había tenido a lo largo del tiempo y un historiador del arte pues pudo acercarnos a la autoría que estaba detrás de todas estas capas de pintura producto pues, de malas restauraciones anteriores. Y aquí se pudo descubrir, ¿no?, lo importante que es un restaurador profesional que trate a estas imágenes y pueda sacar pues todos los rasgos originales, quitándole pues todos estos añadidos que se le han ido colocando a lo largo del tiempo. Bueno, pues ya han visto ustedes la importancia del privilegio y de la responsabilidad que tienen las cofradías con el patrimonio artístico y su conservación. De nuevo terminamos el programa saliendo por la puerta de Santa Catalina, como hace poquito. Sí, al fin y al cabo, tratándose de un programa que se llama El Parco, es un buen sitio para dejar nuestra pequeña carrera oficial de esta semana. Le esperamos la próxima semana con noticias como la recién inaugurada exposición de la Quinta Angustia o como la reelección de la hermana mayor de la Hermandad de las Palmeras. Pero hablaremos de ello la próxima semana. Le esperamos aquí, en El Parco.